¿Qué harías si tu ex te pidiera criar y mantener a un hijo que no es tuyo? Yo elegí el camino más difícil, pero también el más digno. Esta es mi historia, me llamo Adabo. Tengo 26 años y creí que había encontrado a la mujer que haría que todo el mundo tuviera sentido. Ella era, no sé, como esa chispa que no sabes qué necesitabas hasta que te prende por completo. Nos conocimos en un lugar tan simple como una cafetería cualquiera, pero para mí fue como si el universo entero me hubiera hecho zoom en el corazón. Era divertida, un poco loca, y eso me atrapó. Nada de esas charlas de oficina aburridas. Ella era de las que podía hablar de conspiraciones alienígenas y de lo mal que sabe el café instantáneo en la misma oración. Me enamoré así, como quien se cae de un edificio y ni intenta agarrarse de nada. Cuando me dijo que estaba embarazada de gemelos, casi me da algo. Gemelos, bro, o sea, no 1, 2. Me quedé viéndola con los ojos bien abiertos, la mandíbula colgando, y ella solo se reía nerviosa, mordiéndose las uñas. Fue un torbellino de emociones. Pasamos de gritar de la emoción, a llorar del miedo, a reírnos otra vez. Todo en cuestión de minutos. Yo no sabía si salir corriendo o abrazarla para siempre. No éramos la pareja perfecta, no nos engañemos. Peleábamos por tonterías, como quien dejaba la tapa del inodoro levantada, o si era mejor ver pelis de terror o de amor. Pero de alguna manera sabíamos que queríamos construir algo que fuera solo nuestro. Tomamos la decisión más loca e intensa de nuestras vidas. Apostarle todo a nosotros, a nuestra familia improvisada, a pesar de que medio mundo decía que no durábamos ni 2 años. No teníamos mucho, apenas lo justo. Yo trabajaba en un taller mecánico y ella hacía malabares entre 2 trabajos de medio tiempo. No teníamos lujos, pero nos sobraban ganas. Y amor, de ese amor medio terco, medio desordenado, pero genuino. Recuerdo la noche en que, sentados en el sofá viejo, que apenas aguantaba nuestro peso combinado, prometimos no soltarnos, no importa lo duro que se pusiera todo. Ella apoyó su cabeza en mi hombro y susurró que me amaba, y yo, con la garganta hecha un nudo, le prometí que iba a ser el mejor papá del mundo, aunque tuviera que aprenderlo todo a la mala. No éramos compatibles en papel, ni teníamos la vida soñada, pero ahí estábamos en medio del caos, creando algo más fuerte que cualquier cuento de hadas. No sabíamos cómo íbamos a pagar la cuna, o cómo íbamos a hacer para dormir más de 2 horas cuando llegaran los bebés. Pero eso era problema del yo futuro. El yo de ese momento solo quería abrazarla fuerte, sentir que éramos reales, que estábamos juntos en esto. Ahora cada patadita de los bebés, cada antojo raro que ella tenía, cada miedo que me confesaba en voz bajita, eran recordatorios de que habíamos elegido el camino más loco y hermoso posible. A veces el amor no es perfecto, ni limpio, ni ordenado. A veces el amor es eso que eliges todos los días, incluso cuando no tienes idea de qué carajos estás haciendo. Y nosotros, locos y todo, ya habíamos elegido. Los primeros meses fueron como vivir en una burbuja, donde todo olía a talquito de bebé, a leche tibia y a noches sin dormir. Parecía que el mundo entero se había encogido hasta ser solo nosotros 4, metidos en ese departamento pequeño que crujía cada vez que alguien respiraba fuerte. Yo estaba agotado, ojeroso y medio zombi, pero feliz de una forma que nunca había sentido antes. Cada vez que uno de los gemelos soltaba una carcajadita chueca, era como si me recargaran las pilas, aunque no hubiera pegado un ojo en 48 horas. Nos las ingeniábamos para celebrar todo el primer bostezo sincronizado, la primera vez que uno logró agarrar su pie. Hasta los pañales que no explotaban eran motivo de fiesta. A veces ella y yo nos mirábamos por encima de los cuerpos dormidos de nuestros hijos y sonreíamos con esa cara de ¿lo logramos? Joder, lo estamos logrando. Y aunque andábamos medio rotos por dentro, cansados y con los nervios a flor de piel, seguíamos eligiéndonos todos los días. Claro, no todo era como en las pelis donde todo huele a lavanda y se escucha música cursi de fondo. Había grietas pequeñas
fisuras que se abrían en las madrugadas silenciosas cuando el cansancio nos ponía a prueba. A veces discutíamos en susurros para no despertar a los bebés sobre tonterías como quién había olvidado comprar pañales o quién se había quedado dormido mientras debía calentar el biberón. Discutíamos, sí, pero siempre terminábamos sentados en el suelo, uno al lado del otro, compartiendo un silencio cansado, sin necesidad de pedir perdón, porque sabíamos que el amor seguía ahí temblando, pero firme. Ella se veía hermosa, incluso despeinada con ojeras del tamaño del país entero, y camisetas viejas llenas de manchas de leche, y aunque a veces la notaba perdida, como si su cabeza estuviera muy lejos de mí y de los niños, me aferraba a la idea de que era el cansancio, que era normal sentirse así cuando el mundo te había dado 2 bebés de golpe y la vida no paraba de correr más rápido de lo que podíamos seguirle el ritmo. Yo también tenía mis momentos. Había días en que sentía que me estaba derritiendo por dentro, que era demasiado, que quería salir corriendo y volver solo cuando todo fuera fácil de nuevo. Pero luego veía esas 2 cositas en miniatura sonriéndome como si yo fuera su superhéroe y me sentía un poquito menos roto. Cada pequeño logro de los niños era como pegar un parche sobre nuestras propias grietas. El primer papá me hizo llorar como un idiota. El primer pasito tambaleante nos encontró abrazados en medio del salón, riéndonos como 2 locos, sin importarnos que el suelo estuviera lleno de juguetes o que la cena se estuviera quemando en la cocina. Esos momentos nos salvaban. Eran como pegar las piezas sueltas de algo que sabíamos que si no cuidábamos podía romperse de un soplido. Y así pasaban los días entre risas de bebés, abrazos a medio dar y peleas silenciosas que luego curábamos con caricias tímidas. Era una felicidad frágil. Sí, como un castillo de naipes que construíamos a 4 manos, sosteniéndolo contra el viento que a veces parecía venir desde dentro de nosotros mismos. Sabíamos que no éramos perfectos, que nuestras heridas no se habían cerrado del todo y que los remiendos no siempre aguantaban. Pero elegíamos quedarnos, elegíamos intentarlo, porque esos 2 pequeños humanos nos necesitaban, porque en el fondo, a pesar de todo, todavía creíamos en la promesa que nos habíamos hecho esa noche, en el sofá roto, no soltarnos. Y aunque había noches en que el silencio pesaba tanto que parecía otro mueble en la casa, yo me repetía que todo valía la pena, que cada amanecer con los bebés arrastrándose por el suelo como 2 soldaditos torpes nos daba una nueva oportunidad para hacerlo mejor. Era una felicidad frágil, sí, pero era nuestra. Y por ahora eso era suficiente. Yo pensaba que lo peor que podía pasarnos era no dormir por semanas, o ver cómo la cuenta del banco llegaba a números rojos. Pero no, resulta que lo peor era verla a ella, mirándome como si yo fuera un mueble viejo que ya no sabía dónde poner. Todo empezó a derrumbarse justo después de los primeros cumpleaños de los gemelos. Hicimos una fiesta casera, globos baratos, pastel con glaseado de colores chillones, y ellos, en su inocencia, felices, riendo con la boca llena de migajas. Esa tarde pensé que a pesar de todo lo estábamos logrando. Qué ingenuo. Poco tiempo después algo cambió en ella. No fue de golpe, no hubo peleas épicas ni platos volando como en las pelis. Fue algo peor, un silencio frío, una distancia que ni los niños podían llenar. Yo intentaba no verlo, no sentirlo. Me obligaba a pensar que era el estrés que era normal después de un año matador criando gemelos. Pero en el fondo ya sabía. Una noche, después de acostar a los niños, ella me llamó a la sala. No tenía esa cara de necesitamos hablar, que uno teme. No, tenía una expresión vacía, como si ya hubiera tenido esa conversación en su cabeza 1000 veces antes de soltarla en voz alta. Me senté en el sofá con el estómago hecho un nudo y esperé. Ella ni siquiera me miró directo a los ojos cuando lo dijo. Conocí a alguien más así sin anestesia. Me quedé congelado. No supe qué decir. Me dolía respirar. No era como me imaginé que sería una ruptura. No hubo gritos, no hubo reclamos, no hubo súplicas. Solo esas palabras frías lanzadas como una piedra.
Conocí a alguien más. Como quien dice, compré otra marca de café. Así de simple, así de devastador. ¿Y ahora qué logré preguntar con la voz más rota que un vidrio viejo? Ella se encogió de hombros sin un ápice de drama, sin lágrimas. Quiero seguir adelante sola. Bueno, con él. El mundo se me vino abajo. Todo lo que habíamos construido cada noche, sin dormir, cada abrazo improvisado en medio de una tormenta de pañales y biberones, todo, absolutamente todo, reduciéndose a nada en un par de frases. La rabia no llegó, ni siquiera el odio, solo un dolor frío hueco, como si me hubieran arrancado algo y dejado el agujero abierto. No peleé, no lloré frente a ella, solo asentí como un imbécil. ¿Qué otra cosa podía hacer? No puedes obligar a alguien a quedarse cuando ya se fue hace rato. Y ella, aunque seguía físicamente ahí, ya no estaba conmigo desde hacía mucho. Era tan obvio ahora que dolía hasta pensarlo. Me ofreció quedarse unos días para arreglar las cosas de los niños, organizar tiempos de visitas, esas mierdas legales que suenan tan ordenadas y frías cuando tu vida se acaba de desmoronar. Le dije que no, que recogiera sus cosas y se fuera cuanto antes. Ella se fue al día siguiente llevándose su ropa, su perfume, su risa que alguna vez había sido mi canción favorita, dejando atrás solo el eco de lo que alguna vez fuimos. Esa noche, cuando los niños dormían, me senté en la oscuridad de la sala, mirando sus juguetes tirados por todos lados. No podía dejar de preguntarme en qué momento exacto había dejado de ser suficiente. Fue cuando olvidé decirle que se veía hermosa en pijama, o cuando las facturas me comieron la cabeza y ya no tenía energía para regalarle flores baratas, o simplemente fue el destino cagándose en mis ilusiones. No lo sé, y no sé si alguna vez lo sabré. Solo sé que ahí en esa sala desordenada, entre peluches, rotos y llantos de bebés, a lo lejos supe que no había marcha atrás, que nuestra historia esa que había empezado con tanta esperanza, con tanto amor torpe y verdadero, había llegado a su fin. Y dolía a Dios como dolía. Pero también supe algo más. Todavía tenía a mis hijos, todavía tenía esas dos pequeñas criaturas que me miraban como si yo fuera su todo. No podía rendirme, no ahora, no por ella, así que me sequé las lágrimas, me levanté del suelo y me prometí que aunque ella hubiera elegido seguir adelante sin mí, yo no iba a dejar que esos niños sintieran que su familia se rompía para siempre. Aunque me costara el alma, aunque me costara cada pedazo de mi corazón, iba a ser su roca, iba a ser su hogar, porque ellos no merecían heredar mis cicatrices. Aceptar que todo había terminado fue como tragar vidrio. Pero después de la tormenta, algo en mí se rompió, y al mismo tiempo algo se acomodó. No podía aferrarme a lo que ya no existía. No podía ser el tipo amargado que usa a los hijos como excusa para seguir en guerra con su ex. No, hermano, yo no iba a hacer ese cliché. Cuando nos sentamos a hablar de los niños, yo esperaba el típico drama, abogados, gritos, amenazas de «te voy a quitar todo». Pero no. Fue raro, casi incómodo, la manera fría y práctica en la que los dos decidimos que no íbamos a destrozar más de lo que ya estaba roto. Nos miramos como dos náufragos después del naufragio, aceptando que al menos por ellos había que construir algo decente con los pedazos. Ella propuso que compartiéramos la crianza mitad y mitad. Yo acepté sin pensarlo mucho. ¿Cómo iba a pelearme por verlos? Ni loco. Los gemelos necesitaban a los dos, aunque nosotros ya no nos quisiéramos como antes. Lo mejor era que crecieran, sabiendo que aunque papá y mamá no vivieran juntos, igual estaban ahí sin dramas de telenovela. Nada de pensiones, nada de batallas legales absurdas. Cada quien se hacía cargo de los gastos cuando estaban con él. Si había alguna emergencia nos ayudaríamos. Así sin contratos ni firmas, solo con la palabra, como en los viejos tiempos, cuando las promesas todavía significaban algo. Nos prometimos ahí en esa misma sala, donde tantas veces nos habíamos reído de tonterías, que no íbamos a hablar mal el uno del otro frente a los niños, que no íbamos a usar a los pequeños como espías o como armas, que íbamos a mantener la cordura aunque por dentro estuviéramos hechos mierda.
Yo veía sus ojos y sabía que ella también sufría, aunque no lo dijera. No creo que nadie esté realmente listo para ver cómo se cae a pedazos el futuro que soñó. Pero al menos en esa última conversación fuimos adultos. Malheridos sí, pero adultos. Organizamos todos los lunes y martes eran suyos, miércoles y jueves conmigo y los fines de semana alternados. Nos pasábamos a los niños en una especie de zona neutra, el parque que estaba a medio camino entre su nuevo departamento y mi casa. Parecía casi una película triste. Vernos saludarnos de lejos, cargar mochilas llenas de pañales y juguetes como si fueran trofeos de guerra, y luego despedirnos con un movimiento torpe de mano. Al principio todo se sentía incómodo, como caminar con zapatos nuevos que te aprietan por todos lados, pero poco a poco fuimos agarrándole la onda. Aprendimos a mandar mensajes cortos y claros. El niño tiene fiebre. Olvidaste su osito de peluche. La maestra pidió tal cosa para mañana. Sin reclamos, sin doble sentido. Todo giraba en torno a ellos, no a nosotros. Hubo momentos en que me dieron ganas de gritarle, de preguntarle en qué momento dejó de amarme. ¿De qué carajo tenía él que yo no? Pero me mordía la lengua, me tragaba el orgullo, porque entendí que a veces la dignidad se disfraza de silencio, y porque el odio, aunque parezca fuerte, en realidad te debilita. No quería que mis hijos crecieran viendo a su papá convertido en un amargado. Los gemelos inocentes como eran se adaptaron más rápido que nosotros. No preguntaban por qué. A veces estaban con mamá y a veces conmigo. Para ellos su familia seguía intacta, aunque ahora tuviera 2 casas, 2 rutinas, 2 mundos. Yo hacía todo lo posible para que no sintieran la grieta que nos había partido. Me volví experto en trenzas improvisadas, en calentar biberones sin quemar la cocina, en contar cuentos hasta quedarme dormido antes que ellos. Y aunque había noches en las que el silencio de mi casa era ensordecedor, me consolaba pensando que estaba haciendo lo correcto, que tal vez, con suerte algún día, mis hijos mirarían atrás y dirían: mis papás no se amaban, pero sí nos amaban a nosotros. La gente siempre me preguntaba si no era duro, si no me moría de celos sabiendo que ella ya tenía otra vida, probablemente otro tipo acariciándola en las noches. Y sí, no voy a mentir, dolía, a veces dolía como el infierno. Pero también entendí que amar de verdad, incluso cuando el amor cambia de forma, significa desearle al otro su felicidad, aunque esa felicidad no te incluya. Así que aquí estoy separado, pero civilizado, viviendo un día a la vez, aprendiendo que a veces el mayor acto de amor no es quedarse, sino saber irse en paz. Y si alguna vez dudo, si alguna vez siento que me estoy hundiendo, solo tengo que ver esos 2 pares de ojitos brillando de emoción cuando me ven llegar al parque. Entonces recuerdo que aunque la historia entre ella y yo terminó otra mucho más importante, apenas está empezando la de ser el mejor papá que pueda ser, para ellos. Siempre para ellos. Pasaron 2 años como quien se bebe un café sin darse cuenta, rápido, amargo, y dejándote el corazón un poco vacío. Mi vida se había convertido en una rutina sagrada de pañales, tareas escolares, noches de cuentos y mañanas corriendo para no llegar tarde a la guardería. Todo giraba en torno a mis gemelos. Todo lo demás, incluido yo mismo, había quedado en pausa. No me daba tiempo ni para pensar en el amor, mucho menos para extrañarlo. Salir, citas, aventuras, ni en sueños. Mis prioridades eran simples. Ellos. Primero ellos, segundo ellos, tercero. Cada abrazo pegajoso de desayuno, cada dibujo mal hecho que me regalaban, era suficiente gasolina para aguantar la semana. Hasta que un día, como quien se choca de frente con una noticia que no esperaba, me enteré de que ella había rehecho su vida. No fue que me lo contara ella, claro. Fue uno de esos chismes de pasillo en el parque, la típica mamá que no puede guardarse nada. ¿Supiste que ya se casó? Se ve tan feliz con su nuevo esposo y su hijita. Al principio me quedé frío. No sentí enojo ni celos. Fue más bien como si alguien me hubiera lanzado un balde de agua helada en plena espalda. No era rabia, era, no sé,
una tristeza tranquila, una confirmación de que, mientras yo seguía parado en el mismo lugar, ella había seguido caminando. Su nuevo esposo, por lo que me enteré, era un tipo de perfil bajo, trabajador, con una hija pequeña de una relación anterior. En las fotos que subía a sus redes sí lo sé. No debería haberme metido a verlas, pero ¿quién carajos tiene tanto autocontrol? Se le veía sonriendo como antes, como cuando la conocí. Esa sonrisa desbordante que parecía capaz de iluminar una ciudad entera. Y joder, me alegré por ella, de verdad. No de esa forma hipócrita, de te deseo lo mejor mientras me consumo por dentro, no. Una alegría real aunque también doliera, porque si alguna vez la quise de verdad, y créeme que la quise más de lo que me era posible expresar, tenía que querer también que encontrara su felicidad aunque ya no fuera conmigo. A los gemelos les presentó poco a poco a su nueva familia. Al principio fue raro para ellos, lo veía en sus ojos, cuando volvían de pasar el fin de semana con ella. Había un tipo nuevo en su vida, una niña nueva, con la que compartir juguetes y atención. Les tomó tiempo entenderlo, procesarlo, pero los niños en su infinita sabiduría saben adaptarse mejor que nosotros los adultos, tan empeñados en cargar con cicatrices viejas. Yo nunca les hablé mal de ella ni de su nueva vida. Nunca hice preguntas incómodas. Si me contaban algo, sonreía y les preguntaba si lo habían pasado bien. ¿Era duro? Sí, claro que sí. Había noches en las que me revolvía en la cama, pensando en cómo sería ahora su casa, en si ellos sentirían que tenían dos papás. Pero me repetía como un mantra que lo importante no era lo que yo sintiera, sino que ellos se sintieran amados, seguros, felices. Mientras ella construía su nueva familia, yo seguía levantando la mía con mis propias manos un ladrillo a la vez. Sin pareja, sin grandes cambios, sin fotos de Instagram llenas de sonrisas ensayadas. Solo yo, mis hijos, y una promesa silenciosa de ser suficiente para ellos. Hubo días en los que me pregunté si algún día volvería a enamorarme. Si algún día alguien podría ver más allá del papá cansado del tipo que prefería comprar crayones y muñecos de acción antes que entradas para conciertos. Pero luego miraba a mis gemelos dormir enredados entre sí como cachorros. Y me bastaba, no estaba solo. Nunca más volvería a estarlo. En algún momento dejé de revisar sus redes. Dejé de preguntarme qué habría sido de nosotros si las cosas hubieran sido diferentes. Dejé de cargar con el peso de un futuro que nunca fue. La vida seguía de una forma simple, tranquila, honesta. Y aunque nuestros caminos ya no se cruzaban como antes, aunque sus domingos ahora los pasaba en picnics familiares con otra gente, aunque su mundo ya no tenía un espacio reservado para mí, yo le seguía agradecido, porque a su manera ella me había dejado lo mejor de nuestra historia a nuestros hijos. A veces cuando llevo a los niños al parque y los veo correr bajo el sol riendo a carcajadas, pienso que tal vez esto era lo que estaba destinado a ser desde el principio. No una historia de amor eterno, no un final de cuento perfecto, sino algo real, imperfecto y valiente. Ella encontró un nuevo comienzo, y aunque el mío no llegó aún, sé que llegará algún día. De alguna forma, por ahora mi mundo sigue girando alrededor de dos risas chillonas y dos abrazos apretados. Y honestamente, no cambiaría eso por nada. Nunca me había considerado un tipo rencoroso. De verdad. Siempre he intentado ser de los que respiran hondo, cuentan hasta 10 y siguen pa'lante, sin mirar atrás. Pero hermano, hay cosas que simplemente te dejan tan loco que no sabes si reír, llorar o salir corriendo. Un domingo cualquiera, mientras los niños armaban un desastre de juguetes en el salón, recibí un mensaje de ella. Pensé que sería algo normal, tipo, ¿puedes mandarle su suéter azul que olvidaron? O, el lunes hay junta en la escuela. Cosas de padres civilizados, pero no. Era otra cosa. Algo raro. Me pedía que la llamara cuando pudiera, que era importante. Ya sabes esas palabras que te ponen la piel de gallina, porque uno siempre piensa lo peor. Llamé de inmediato, claro. Ella contestó de una como si estuviera esperando con el teléfono en la mano. Después de la típica charla incómoda de
Hola, ¿cómo estás? ¿Soltó la bomba? Quería proponerte algo, dijo con esa voz que usaba cuando iba a pedirme un favor que sabía que no me iba a gustar. Es sobre los niños y sobre mi hijastra. Me quedé callado esperando. Mi estómago ya empezaba a hacer ruidos raros. Pensaba que ya que los niños la ven tanto y que pasan tiempo juntos, tal vez podrías incluir a Emily. Así se llama la hijita de su nuevo esposo en todas las actividades que hagas con los gemelos. Me reí. Pensé que era una broma, pero ella seguía seria, como si me estuviera pidiendo que le pasara la sal en la cena. No como si me acabara de lanzar una granada. ¿Cómo así? Pregunté medio en shock. Quiero decir que la trates como a una hija más, como si fuera tuya, que no se sienta diferente. Una gran familia feliz, ¿sabes? Me quedé mudo. No por falta de cosas que decir, sino porque no sabía por dónde empezar. Una gran familia feliz, con su nueva hija, ¿en serio? Le pedí que me diera un segundo, puse el altavoz y me senté en el borde del sofá, viendo a mis gemelos reírse mientras intentaban ponerle calcetines a un peluche. Respiré hondo. Mira, empecé tratando de sonar menos sarcástico de lo que me hervía en la sangre. Entiendo que quieras que Emily se sienta incluida y todo eso. De verdad lo entiendo, pero yo no soy su papá. Silencio, de esos que pesan toneladas. Sé que no eres su papá biológico, contestó al fin, pero los niños ya la ven como parte de su vida. Y sería bonito que tú también la vieras así. No quiero que ella se sienta menos. Otra vez ese discurso perfecto, casi como si lo hubiera ensayado frente al espejo. Y aunque una parte de mí entendía su preocupación, no quería que la niña se sintiera rechazada, pobrecita. Otra parte no podía dejar de pensar que era una locura. Emily era una niña dulce. No tenía nada contra ella. Pero yo apenas podía con mis propios hijos, con sus dramas, sus vacunas, sus pesadillas, sus tareas de preescolar. Ahora también debía cargar con la responsabilidad emocional de otra criatura que ni siquiera era mía. Además, seamos realistas. ¿Qué pasaba si ella y su nuevo esposo rompían mañana o si decidían mudarse a otra ciudad? Me iba a quedar yo con el corazón hecho trizas después de haber creado un lazo que no me correspondía, no. No podía hacerlo, no era justo ni para mí, ni para mis hijos, ni siquiera para Emily. Se lo expliqué lo mejor que pude, con calma, con palabras cuidadosas. Voy a ser amable con ella, siempre lo he sido, pero no puedo, ni voy a tratarla como a una hija más. Mis hijos ya han pasado por suficientes cambios. No voy a complicarlo más mezclando roles que no me corresponden. Ella no lo tomó bien, obviamente. Sentí su decepción a través del teléfono como un golpe seco. Me soltó un par de frases sobre ser más comprensivo y pensar en el bienestar de todos los niños, pero yo ya había tomado mi decisión. Cuando colgué, me quedé un rato en silencio, pensando, dudando si había hecho lo correcto. Pero luego mis gemelos corrieron hacia mí, uno colgándose de mi cuello y el otro trepándome la pierna como un koala, y toda esa duda se esfumó. Ellos eran mi prioridad, ellos eran mi responsabilidad, nadie más. Pero parece que la palabra no tiene una forma rara de entrar en algunas cabezas. Y en la suya entró como una daga. Al principio no noté nada raro. Seguíamos con nuestro intercambio civilizado de mensajes sobre los horarios de los niños, tareas escolares, reuniones de padres. Todo normal, casi demasiado normal, hasta que poco a poco empecé a notar cambios. Pequeñas cositas como cuando llegaba a recoger a los gemelos y ella apenas me miraba, su voz cortante. Las respuestas frías, los silencios incómodos. Me saludaba como quien saluda a un cajero automático y no era por falta de tiempo. Créeme, era resentimiento y lo sentía en el aire como electricidad antes de una tormenta. Un día, mientras esperaba en el auto a que salieran, los vi a través de la ventana, ella dándole la mochila a uno de los gemelos mientras le decía algo al oído. El niño asintió, pero su carita estaba rara, como confundido. Cuando subió al coche me miró raro también. No dije nada, pero el nudo en el estómago ya me advertía que algo venía mal. Esa noche,
mientras cenábamos macarrones instantáneos, nivel gourmet, en mi casa de papá soltero, uno de mis niños soltó sin mucha ceremonia: «Mami dice que no quieres a Emily porque eres egoísta». ¡Pum! Como un balazo directo al pecho. Me quedé helado, con el tenedor a medio camino entre el plato y la boca. ¿Qué pregunté, tratando de sonar casual como quien pregunta la hora? «Que deberías quererla también, porque ahora es parte de nuestra familia», dijo mami. Mordí la parte interna de mi mejilla para no explotar. No era su culpa. Ellos no tenían que cargar con nuestras mierdas de adultos. Respiré hondo y sonreí forzado. «Yo quiero mucho a Emily», dije, «pero yo soy tu papá, y mi trabajo principal es quererte y cuidarte a ti». «Eso no va a cambiar nunca», no insistieron más. Siguieron cenando como los niños que son como si nada. Pero yo me quedé ahí tragándome la rabia y la tristeza como si fueran clavos oxidados. ¿Dónde estaban los límites? ¿En qué momento había pasado de ser un papá civilizado y razonable a ser el villano de su nueva versión de cuento de hadas? Yo nunca hablé mal de ella frente a los niños, nunca conté nuestras peleas, nunca dije que me había dejado por otro. Jamás me comí toda esa mierda solito, porque sabía que lo importante era que ellos tuvieran una imagen sana de su madre. Pero ahora ella empezaba a envenenar el terreno, disfrazándolo de buenas intenciones. Y no lo iba a permitir. Así que un día, mientras hacíamos el intercambio en el parque, respiré hondo y le pedí hablar un segundo a solas. Se tensó de inmediato, lo noté como si se preparara para una guerra. «Solo quiero pedirte algo», le dije sin levantar la voz. «No metas a los niños en esto, no los pongas en medio de nuestras diferencias, ellos no tienen la culpa de nada». Ella frunció los labios, cruzó los brazos, defensiva, casi ofendida. «Solo quiero que entiendan lo que es una familia». Me soltó como si yo fuera el idiota que no sabía nada de amor ni de sacrificio. «Y yo quiero que crezcan sin tener que cargar con resentimientos que no son suyos». Le respondí mirándola directo a los ojos sin rencor, pero sin titubear. «Deja que sean niños, no los uses como mensajeros de tus frustraciones». No respondió. Solo giró sobre sus talones y se alejó. No hubo gritos ni dramas públicos, solo ese silencio pesado que ya se estaba volviendo demasiado familiar entre nosotros. Esa tarde, mientras veía a mis hijos jugar en el parque, entendí que parte de ser papá no es solo amar a tus hijos. Es también enseñarles que no todo lo que parece bonito es sano. Es poner límites incluso cuando duela. Incluso cuando duela mucho, yo pensaba que después de la última charla en el parque, las cosas se calmarían, que pondríamos cada quien su raya en el piso y respetaríamos el espacio del otro como adultos civilizados, pero claro, eso habría sido en un mundo lógico. Y mi vida, últimamente, parecía escrita por un guionista de telenovelas baratas. Un par de semanas después, mientras preparaba a los gemelos para una fiesta de cumpleaños, me llegó otro de esos mensajes suyos, largos como sermón de misa. Esta vez la petición, porque claro, nunca era una conversación normal. Siempre una propuesta era algo tan absurdo que al principio pensé que estaba leyendo mal. Me pedía así de fresco que empezara a portar económicamente para Emily. Sí leíste bien, que aportara, que si íbamos a criar a los niños como una gran familia moderna y feliz, como ella seguía empeñada en decir. Lo correcto era que todos los niños recibieran el mismo nivel de apoyo, que sería injusto que mis hijos tuvieran todo lo que necesitaban y que Emily se sintiera menos. Casi me atraganto con el jugo que estaba tomando cuando terminé de leer. No podía creerlo. No solo quería que tratara emocionalmente a una niña, que no era mía, como si lo fuera. Ahora pretendía que también pusiera dinero para criarla, como si los billetes me crecieran en macetas, como si yo fuera su sponsor de segunda vida. La sangre me hervía, no te voy a mentir, y más que por el dinero, porque a ver, gracias a Dios con esfuerzo y sudor, podía mantenerme y mantener a mis hijos, me hervía por el descaro, por la falta de respeto, por el abuso emocional tan cínico de querer hacerme sentir culpable si me negaba. Estuve a nada de contestarle algo feo,
Algo de esos mensajes que uno escribe en caliente y luego se arrepiente. Pero cerré el chat, respiré hondo, me di un par de vueltas en el salón y pensé en mis hijos. Ellos merecían un papá que no actuara impulsivamente, aunque todo el cuerpo me gritara que le mandara a la mierda. Yo ya estaba harto de jugar a los acuerdos de palabra de esas promesas que se rompían más fácil que una taza barata. Si algo me enseñó todo este circo, era que la gente cambia, que un te lo juro, hoy mañana se convierte en un yo. Nunca dije eso, y no iba a dejar que mis hijos quedaran atrapados en medio de ese caos. Así que respirando hondo y sin perder la calma, tomé una decisión. Nada de broncas, nada de dramas en el parque, iba a hacerlo bien, como un verdadero padre. Fui directo a buscar un mediador legal, no un abogado para armar una guerra, no un mediador. Alguien que pudiera ayudarnos a poner todo por escrito clarito, sin dobles interpretaciones, sin espacios para manipulaciones emocionales, disfrazadas de buenas intenciones. Yo no quería pelearme, quería proteger mi paz y, más importante, todavía proteger a mis hijos. Me senté con el mediador, le conté toda la historia sin adornarla y me miró como si ya hubiera escuchado 100 casos parecidos. No me juzgó, no me dio palmaditas en la espalda. Solo me dijo algo que se me quedó grabado. La culpa no educa, la presión tampoco. Solo los límites claros construyen entornos seguros. ¡Boom! Una verdad como un puñetazo suave pero firme. Así que juntos armamos un documento donde dejábamos todo, absolutamente todo establecido. Los días de custodia, los horarios, las responsabilidades económicas de cada uno. Se aclaró punto por punto que yo solo era responsable legal, emocional y financieramente de mis hijos biológicos, que cualquier otra criatura, por dulce que fuera, no formaba parte de mis obligaciones. También incluimos una cláusula que nos prohibía hablar mal el uno del otro delante de los niños, y otra que nos obligaba a resolver cualquier conflicto futuro a través de mediación antes de llegar a mayores. Todo eso no lo hice porque desconfiara de ella en sí misma, aunque bueno, ya tenía mis razones, sino porque había entendido que el amor de padre no solo es abrazar y besar, también es saber poner límites firmes, aunque eso te haga quedar como el malo a ojos de otros. Cuando le entregué el documento, su cara fue un poema. Lo leyó rápido, con los labios apretados, como quien mastica vidrio. Al terminar, levantó la vista y sin disimular la molestia me soltó. De verdad, era necesario llegar a esto. No levanté la voz, no me disculpé, no me puse a justificarme. Solo le dije, tranquilo, sí, por los niños y por nosotros, para que todo quede claro y no haya lugar para resentimientos futuros. No respondió, solo firmó. De mala gana, sí, pero firmó. Y cuando puse mi firma, sentí que me quitaba una tonelada de encima. No más amenazas veladas, no más chantajes emocionales disfrazados de hazlo por la familia. No más culpas inventadas para hacerme sentir menos como papá. Había recuperado el control de mi vida. Había protegido a mis hijos de una guerra que no era suya. Y había dejado claro para todos que ser un buen padre no significa ser un mártir. Claro que hubo consecuencias. No voy a mentirte, durante semanas, cada vez que pasaba a recoger a los gemelos, su mirada me fulminaba, como si yo fuera un monstruo por haberme negado a cumplir su fantasía de familia perfecta. Me lanzaba indirectas, disfrazadas de comentarios casuales frente a los niños, pero yo no mordía el anzuelo. Aprendí a sonreír, a mantenerme firme, a no darle poder sobre mi paz mental. Incluso trató de meter a sus padres en el asunto llamándome desalmado y otras lindezas. Pero como todo estaba ahora respaldado por un acuerdo legal, no había nada que pudieran hacer más allá de criticarme a espaldas. ¿Y sabes qué? Me daba igual. Porque cada vez que mis hijos corrían hacia mí con los brazos abiertos, cada vez que me contaban emocionados sus pequeñas victorias del día, sabía que estaba haciendo lo correcto, que ellos sentían mi amor, mi estabilidad, mi presencia incondicional. Y eso vale más que cualquier aprobación falsa o cualquier presión social.
Hoy, después de todo lo vivido, puedo decirlo sin temblarme la voz. Estoy orgulloso de quién soy, de cómo manejé todo, de cómo elegí el camino más difícil, pero el correcto. Mis hijos siguen siendo el centro de mi mundo. Son mi motor, mi brújula, mi mayor orgullo. Ellos no saben todavía toda la historia. No saben de las peleas silenciosas, de los límites que tuve que poner, de las noches en las que lloré solo en la cocina mientras ellos dormían. Y no necesitan saberlo, porque todo lo que hice, cada decisión que tomé, fue para que ellos pudieran tener una infancia libre de la guerra emocional, que podría haberse desatado si yo hubiera cedido a la culpa. Mi relación con mi ex. Bueno, es la que tiene que ser correcta, civilizada, pero distante. Sin necesidad de peleas, pero también sin esa falsa cercanía que tanto daño nos hizo antes. Nos limitamos a lo necesario. Nada de discursos, nada de presión emocional. Solo respeto por los acuerdos, por los espacios, por los roles que realmente nos corresponden. Y sí, claro que a veces me viene ese suspiro medio amargo cuando pienso en todo lo que podría haber sido diferente. Pero no me detengo ahí, porque sé que cada límite que puse fue un acto de amor. Amor propio. Amor hacia mis hijos. Amor hacia la vida que todavía tengo por delante. Hoy, cuando los veo correr, reír, soñar sin miedos raros en sus mochilas emocionales, sé que todo valió la pena. Sigo siendo su pilar, su refugio, y sigo siendo también mi propio refugio. Mi dignidad no es negociable. Si alguien me preguntara hoy qué aprendí de todo esto, respondería sin dudar: que nunca dejes que el miedo a parecer malo te obligue a aceptar lo que no mereces, que nunca confundas el amor con la culpa, que ser firme también es ser tierno. ¿Qué habrías hecho tú si tu ex te pidiera mantener a su nueva familia? Déjame tu opinión en los comentarios. Dale like al video si te gustó esta historia. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte más relatos reales que te harán reflexionar.